Bien, nos encontramos con Jorge Puch, él es representante del RENIEC, con quien vamos a hablar acerca de las informaciones que se vienen generando en redes sociales, en algunos medios de comunicación, respecto a las personas que han fallecido y que aparecen en el padrón electoral. Jorge nos va a disipar todas las dudas respecto a este tema. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Jairo. Gracias por la invitación. Jorge, durante los últimos días se ha venido informando a la población bueno, sobre este tema de los fallecidos que aparecen dentro del padrón electoral. Uno va a la página de la OMPE y busca, ¿no?, con el número del DNI la persona. Estas personas que aparecen en diversos medios de comunicación alegando que sus familiares fallecidos, ¿no?, o personas que conocen que han fallecido, que aparecen en el padrón electoral. ¿Cuál es el problema y cuál es el motivo que se genera en este contexto respecto a su aparición en este listado? Sí, muchas gracias por la oportunidad, justamente para poder brindarle orientación e información a toda la ciudadanía y en principio precisar que RENIEC trabaja justamente para cautelar la información de todos los ciudadanos peruanos y descarta cualquier tipo de insinuación de manipulación en el padrón electoral que se encuentra aprobado. El padrón electoral, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, se cierra un año antes de todo proceso electoral que se realiza acá en el Perú. Es decir, este 11 de abril del año 2020 se cierra el padrón electoral para las elecciones generales del 2021. En este caso, para esta primera vuelta y para la segunda, que se está dando el próximo 6 de junio. ¿Qué implica este cierre del padrón? Este padrón electoral es inamovible. ¿Qué implica el cierre del padrón? Todas las personas que obtuvieron su documento nacional de identidad en un determinado distrito, en el momento que efectuaron su documento, su DNI, este padrón genera un corte, un cierre, es una fotografía a esa fecha de todos los ciudadanos peruanos que se encuentran hábiles para poder sufragar, estando en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, lo que permite, en este caso, justamente abocar a que todo ciudadano peruano puede ejercer su derecho a sufragio, contando con su documento de identidad y que se encuentre inscrito en el RENIEC, en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Estas personas son las que están hábiles para sufragar, ¿no? Y en ese mismo contexto, todas las personas que han fallecido o tienen algún tipo de restricciones no se reflejan justamente en ese padrón electoral. Pero durante todo el tiempo ha continuado, obviamente, las solicitudes de trámites de documento de identidad, llámese renovaciones de documento de identidad, llámese cambios de domicilio. Por más que el padrón haya estado cerrado, igual se permite todos los trámites para que el ciudadano esté debidamente documentado, identificado. Pero el padrón para el proceso electoral son aquellos que estaban registrados en una determinada dirección hasta el 11 de abril del 2020. Ahora, ya, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el 11 de abril se cierra el padrón, el 11 de abril del 2020 se cierra el padrón, y una persona, por ejemplo, cambia su dirección después del 11 de abril y lo actualiza, este cambio ya no se va a registrar en el padrón. Y es más, en este sentido, con respecto a las personas que han fallecido, si es que no se inscriben o si se inscriben dentro del RENIEC su fallecimiento, tampoco va a cambiar el padrón que ya está funcionando para la elección de este 6 de junio. Es correcto. Todas las personas que residían en un domicilio hasta el 11 de abril, en este padrón electoral van a figurar en ese distrito. Posterior al 11 de abril pueden haber hecho una modificación de su domicilio, de la dirección. Es decir, yo antes del 11 de abril del 2020 vivía en Surco. Y ese padrón electoral va a figurar que yo voy a sufragar en el distrito de Surco. Pero supongamos que después del 11 de abril del 2020 yo he cambiado de domicilio y me acerqué a RENIEC a tramitar mi nuevo documento de identidad con el cambio a un distrito como Barranco, por decirlo, me van a dar el DNI con mi nueva dirección de Barranco, pero el padrón electoral está en Surco, porque estaba antes del 11 de abril. Por lo tanto, yo con mi documento de identidad tengo que sufragar en el distrito durante el cierre del padrón que fue hasta el 11 de abril. De la misma forma, aquellos que lamentablemente han fallecido después del 11 de abril y sobre todo en una época de pandemia, hemos visto pues lamentablemente una situación atípica, ¿no? La cantidad de fallecidos que han habido, estas no se reflejan en el padrón electoral, porque como te precisaba, el padrón se cierra el 11 de abril y es inamovible, y esto es de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones.
El padrón que elabora RENIEC contiene la relación de todas las personas que están habilitadas para sufragar hasta el 11 de abril. En ese sentido, justamente los fallecimientos o cualquier actualización posterior no se va a ver reflejados en el padrón electoral porque la ley lo prohíbe. Ahora, hay que tener en cuenta esto que tú mencionas con respecto a la inscripción del fallecimiento, que es muy importante, porque en medios de comunicación y en redes sociales han aparecido, digamos, las personas no reclamando acerca de sus familiares fallecidos o de personas conocidas que han fallecido y que aparecen en el padrón, pero también han aparecido otras personas señalando pues que sus familiares han fallecido hace más de 5, hace más de 10 años, pero que también aparecen en el padrón. Habría que señalar y reiterar este tema de la inscripción del fallecimiento en el RENIEC. Correcto, Jairo. El procedimiento para una inscripción de una defunción no solo basta con la entrega del certificado de defunción que le otorga el médico, el profesional de la salud, al familiar, que por lo general las funerarias son los que efectuaban este tipo de solicitudes ante el RENIEC o ante las municipalidades para inscribir el acta de defunción. Antes de la pandemia, este era el procedimiento. El ciudadano, el familiar o el representante de la funeraria se acercaba con el certificado de defunción a nuestras oficinas o a las municipalidades para inscribir el acta. Lamentablemente, muchos de los ciudadanos no concluyeron este procedimiento, se quedaron con el certificado de defunción y no generaron el registro, no fueron a una oficina de los estados civiles del RENIEC o de la municipalidad para inscribir el acta de función. Por lo tanto, en nuestra base de datos, esta no concluyó, lamentablemente, porque no fueron a inscribirlo. Posterior al tema de la pandemia, ya desde más o menos el mes de marzo del 2020, RENIEC modifica una serie de procedimientos y normativas que a través del Sistema Informático Nacional de Defunciones, del SINADEF, se obtiene esta información de manera automática, permitiendo que RENIEC pueda, a través de su base de datos, comenzar a actualizar a todas las personas que han fallecido de manera automática. Es decir, se traslada esta información del SINADEF y en un plazo de 48 horas, RENIEC tiene toda esta información generando la restricción del fallecimiento de la persona, pudiendo el familiar obtener la copia certificada del acta de defunción desde la comodidad de su casa ingresando a nuestra página web, a la www.reniec.gov.pe. Pero supongamos que algún ciudadano justamente antes de la pandemia, que son de años anteriores, 2019, hacia atrás, y no hayan podido culminar este procedimiento, les agradeceríamos que se comuniquen con nosotros a nuestra agencia digital a través de las siguientes líneas telefónicas, a la línea 315-4000, a la línea 315-2700, en los anexos 3000, 4000, 5000 y 6000. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, de manera ininterrumpida, tenemos operadores que van a darle la orientación a efectos de que justamente puedan culminar ese procedimiento en el caso de que no hayan inscrito el acta de defunción de sus familiares y con ello, obviamente, hacer la depuración en nuestra base de datos. Jorge, el problema de la pandemia no solamente es un problema dentro de nuestro país, es un problema mundial. Y así hemos tenido fallecidos lamentablemente en nuestro país, pero también fuera del país. Con respecto a este tema de la inscripción del fallecimiento, en el caso del extranjero, ¿es lo mismo o cómo se da? En el caso de los extranjeros o los peruanos que residen en el exterior, se acercan a través de los consulados peruanos. Es ahí donde inscriben el deceso de sus familiares. Una vez inscrito en el consulado peruano, ellos a través ya de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, trasladan esta información a efectos de tener justamente la depuración en nuestra base de datos y por ende esto inmediatamente se aplica al padrón electoral. Pero si el ciudadano no se acerca a inscribir el acta a través del certificado de función correspondiente, no se va a poder actualizar. Por eso que también acá hay un compromiso de la ciudadanía de que en tanto haya un familiar que lamentablemente haya fallecido durante todo este periodo, tiene que acercarse, en el caso de los extranjeros, al exterior a través de los consulados peruanos. En el caso de las personas que se encuentran en el territorio patrio, es de inmediato comunicado por el Sistema Nacional de Defunciones, siempre y cuando el certificado de función que otorga el médico, ya sea en el hospital, en la clínica, se encuentre registrado en línea a través del SINADEF. Aquellos que han fallecido en condiciones, por ejemplo, en domicilio, y se les ha otorgado un certificado de función manual a través de esta expedición que otorga el médico, tiene que acudir a las oficinas de RENIEC
a inscribir el acta de función. Vuelvo a reiterar, no basta con el certificado que es el sustento del deceso, ¿no? Con los datos obviamente de la persona que ha fallecido, el motivo del fallecimiento, pero para poder inscribir el acta de defunción, en el caso de los que tengan certificado manual, tienen que acercarse a nuestras oficinas para poder inscribir el acta de defunción. Pero la gran mayoría están registrados a través del SINADEF y de manera automática pasan nuestra base de datos, generando la restricción de la misma a través de nuestro Registro Único de Identificación de Personas Naturales, que Jorge, difiere obviamente sí. con el padrón electoral. El padrón electoral, como vuelvo a reiterar, estaba cerrado hace un año atrás y en todo sistema electoral a nivel mundial siempre existe, lamentablemente, dentro de todo este periodo, personas que van falleciendo y por ello la fotografía del padrón es de acuerdo a ley cuando se cierra. En este caso, el 11 de abril del 2020. Desde luego, hay que entender que hay un cronograma electoral previsto para las elecciones generales 2021. No es que se van haciendo las cosas así nada más. ¿Sí? Ya se tienen establecidos los hitos electorales, la intervención de cada uno de los entes electorales en este proceso comicial, en este proceso de votación que va a culminar este 6 de junio. Jorge, para finalizar la entrevista quisiera que le expliques o que comentes los principales momentos de intervención del RENIEC en este cronograma electoral, por favor. Correcto, Jairo. En efecto, como mencionaba, el padrón electoral se cierra un año antes de los comicios electorales. En este caso, en las elecciones generales del 2021, la línea de tiempo es el cierre del padrón el 11 de abril del 2020, del año pasado. Este padrón que elabora RENIEC contiene toda la información de las personas que están habilitadas para sufragar. En este sentido, justamente, los que han fallecido posteriormente ya no van a estar reflejados en el padrón, porque la ley justamente lo prohíbe, dado que se cerró el 11 de abril. Pero cabe precisar que en cumplimiento de esta ley, en junio del 2020 se publica el padrón inicial. ¿Qué quiere decir eso? Es una publicación a través de la página web, a nivel también presencial, para que cualquier ciudadano pueda presentar sus tachas u observaciones en caso de considerar que hay una persona que no está debidamente registrada en este padrón. Llámese porque de repente falleció, puede tener pena privativa, entre otros. ¿Correcto? Y la última parte sería la remisión, ¿verdad, Jorge? Exacto. Posteriormente, ya el 5 de septiembre del año pasado, se remite al Jurado Nacional de Elecciones, el cual aprueba, a partir de una resolución, luego de la fiscalización que ha efectuado el Jurado Nacional de Elecciones, y aprueba el padrón electoral definitivo. El oficial, el que se utiliza ya para las elecciones generales 2021. Bien, estas han sido las informaciones. Y este es el nuevo administrado por la OMPE, que es justamente en cumplimiento de sus funciones que se encarga de organizar ya la jornada electoral. Desde luego, cada ente electoral tiene una responsabilidad y una función en este proceso electoral. Estas han sido las declaraciones, las informaciones que nos ha brindado Jorge Puch, representante del RENIEC. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jaime. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Buenos días. Volvemos después de la pausa con mucha más información.